En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie de pensamientos. Recordemos lo que es el pensar. Juan el Bautista lo decía, pensar es el decir dentro de uno mismo. Pero recordemos que no es un monólogo, ni es silencioso, puesto que Dios está ahí. Dios todo lo conoce, aún mis más íntimos pensamientos. Los oye, por cierto. Pensamiento. El día de ayer compartimos un pasaje muy corto en Génesis 50 con respecto a José. Y resaltamos ahí una frase para recordarla en este momento e incluso para avanzar en ese mismo sentido en el día de hoy. Ustedes pensaron mal contra mí, le dice a sus hermanos, pero Dios lo encaminó todo lo hace, todo lo encamina a bien. Ustedes pensaron e hicieron mal contra mí y creyeron que me estaban haciendo un mal, pero Dios lo encaminó todo a bien. Esta historia se origina por allá atrás. En Génesis 37, dice el versículo 8, le respondieron sus hermanos. Estamos volviendo muy atrás. Ayer era Génesis 50, hoy Génesis 37. Cuando José era muy joven, tenía unos 17 años más o menos. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Bueno, José, el gran soñador, era aquel que soñaba, pero le compartía a sus hermanos. Bueno, no eran aquellos sueños ilusorios, en últimas, todos estos sueños verdaderamente se cumplieron. Se cumplirían cuando, por cierto, José pues estaría en Egipto. Pero miren lo que dice aquí, le aborrecieron, ellos le aborrecían. Y desde muy temprana edad, José recibió pues todo el rechazo de sus hermanos. La envidia, me dice aún la palabra de Dios. En una ocasión, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo fue que José terminó en Egipto? Recordemos este relato del versículo 20. Ahora pues, venid y matémosle. Dijeron cuando cogieron a su hermano una oportunidad y echémosle en una cisterna, en un hueco. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. El versículo 23 dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, o sea, ellos pensaron eso. Y luego José llegó a sus hermanos, dice, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Recordemos que José tenía una túnica de colores que le regaló su papá, que había hecho su papá. Le tenían más envidia todavía con todo esto. Y el versículo 24 pues dice que consumaron lo que ellos habían pensado, que ya lo leímos. Dice, y le tomaron y lo echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. O sea, pues lo echaron allí y no tenían ni siquiera que tomar, nada. Le quitaron su túnica, no había que tomar. Y pues usted pasó mucho tiempo, ni siquiera tenía cómo hidratarse. Entonces Judá dijo a sus hermanos, uno de sus hermanos mayores, por cierto, dice, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas. Judá, miren la perversidad. Judá había pensado, dijo, un momentico, no le matemos así nomás. ¿Qué provecho más sacarle? Saquémosle provecho, optimicemos todo esto. Bueno, ya que él está aquí con nosotros, pues algo tenemos que hacer. Vendámosle. Miren todo el mal que ellos pensaron contra José y que ellos hicieron contra José. Vendámosle. Y no sea nuestra mano sobre él. No le matemos tampoco para no cargar con la sangre ahí en nuestra mente. Para no tener eso allí, pues que nos remuerda la conciencia. No, vamos a venderle. Porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y el versículo 28 dice, cuando pasaron los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le echaron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Y en Egipto pues obviamente lo negocian, porque eso era lo que hacían. Y terminó en la casa de un prestante hombre, de Potifar, en Egipto. Recordemos algo que nos dice Hechos 7:9. En Hechos nos recuerda algo de lo que pasó por allá atrás, precisamente en esa época.
en la época de Génesis 37. Y esto nos recuerda Esteban, aquel que es conocido como el mártir, en la época de los discípulos, cuando comenzó el ministerio, el cristianismo a crecer. Dice Hechos 7:9, los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Por cierto, pues son los hijos de Jacob, entre los cuales se halla José. Son los 12 hijos de Jacob. Pero dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Aquí miramos algo. Los patriarcas movidos por envidia vendieron a José. Eso fue lo que hicieron ellos. ¿Por qué lo vendieron? Por envidia. ¿Se acuerdan que le aborrecían a él? Le envidiaban a él. Vendieron a José para Egipto. A Egipto. ¿Qué fue lo que pasó entonces aquí? Claro, había un motivo, había una razón. Cuando digo motivo no quiere decir de que, bueno, entonces hay una razón, entonces todo lo justifica. Sí, hay que buscar la razón para saber por qué una persona hace eso. No, de ninguna manera, de manera alguna. Lo que pasa es que ellos tenían envidia ahí en su corazón. Eso era lo que ellos albergaban. La envidia está en el corazón. Entonces, cuando yo tengo esa envidia que me está ardiendo en el corazón, ¿qué pasa? Yo comienzo a pensar todo el día, a todo momento, aún por la noche. La envidia no me deja dormir. No, usted no puede conciliar el sueño cuando tiene envidia. Usted está pensando en todo ello, pensando de manera continua contra aquella persona a la cual usted envidia. Y aquí viene algo significativo, una pregunta: ¿envidiar o meditar? El que no medita en la palabra de Dios, el que no medita en las cosas de Dios, el que no piensa en las cosas de Dios, pues entonces se va a dedicar a envidiar. Por eso la importancia de pensar, del pensamiento, del meditar, lo que hemos venido hablando continuamente, el pensar y el meditar en las cosas de Dios. Pero llama la atención algo, dice, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Ese es el problema. Para estos, para los hijos de Jacob, para los hermanos de José. Y es que Dios estaba con él. Eso es lo importante. Dios siempre estuvo con José. Le vendieron, pero Dios estaba allí. Algo puede estar ocurriendo en su vida, pero usted tenga la certeza que Dios está con usted. ¿Usted la tiene? ¿Usted está pensando en Él? Cuando sus pensamientos son pensamientos de Dios, pues Dios está con usted. Eso es lo importante. Mucha gente dice, no, pero es que yo no puedo con tanto ataque en mi contra. ¿Por qué me están envidiando? ¿Por qué me aborrecen? No se dedique a pensar en todo ello. Más bien, tenga la certeza, ahí en su corazón, que Dios está con usted. Pero Dios estaba con él. Recordemos algo que compartíamos ahí en Génesis 50. Y es que cuando Dios está con usted, Dios todo lo encamina a bien. Todo. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Eso es lo que Dios hace. ¿Por qué Dios lo encamina bien? Porque Dios está conmigo. Entonces, cuando Dios está conmigo, todo lo va encaminando a bien. Todos aquellos dardos que van contra mí, Dios todo eso lo va encaminando a bien. Ese camino, que es el camino de la envidia que muchos toman contra usted, Dios lo encamina a bien, para bien. Romanos 8:28, recordemos este pasaje de Pablo. Y sabemos que a los que aman a Dios, si usted ama a Dios, y usted la ama con todo su corazón, por cierto, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios. Entonces, ¿usted en qué tiene que enfocar su vida? En amar a Dios y amar al prójimo, que eso nos habla el Señor. Y eso fue lo que hizo David, ¿no les parece? O mejor, José, ¿no les parece? El amar a Dios y el amar a su prójimo, el amar a Dios y el amar a sus hermanos. Y por eso les dice a ellos, no teman, no se preocupen. Ustedes planearon, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios todo lo encaminó a bien. Entonces, más bien, cuando eso ocurre en su vida, cuando usted ve que todo se encamina contra usted, que sus pensamientos sean de Dios, usted dedíquese a amar a Dios, tenga como fundamento eso y el amar a Dios, el amar a su prójimo. Y saben, cuando usted hace eso, Dios está con usted y todas las cosas le van a ayudar a bien.
entiéndase lo que dice Génesis 50, que es básicamente lo mismo de Romanos 8. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, sí. Incluso todos aquellos pensamientos de mal contra mí, Dios los encamina a bien. O sea, Dios todo eso lo lleva a cabo de tal manera que el fin último es el bien. Entonces eso a mí me ayuda. Pero Jimmy, ¿eso cómo me puede ayudar? Porque Dios todo lo hace. Me ayuda a bien. Versículo 31 dice que pues diremos a esto, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? No es solamente Dios con nosotros, es que Dios está conmigo. Pero cuando Dios está conmigo, porque eso lo encontramos aquí en Hechos 7:9, recordemos esto. Pero Dios estaba con él. Cuando Dios está conmigo, todo aquello que va contra mí, ¿qué es lo que sucede? Dios es por mí. Dios es con usted y Dios es por usted. Dios por nosotros. Dios lo toma personalmente. Eso lo toma Él en sus manos y lo toma por nosotros. Entonces dice, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra usted? Antes, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios está con usted y Dios está por usted, porque Dios está con usted como lo estuvo. O sea, Dios está por usted porque Dios está con usted, como estuvo con José. ¿Pero qué fue lo que hizo José? Él todo lo encaminó hacia Dios. Todo lo hizo. A los que aman a Dios. Dedique su vida a amar a Dios, que en su corazón haya amor. Amar a Dios y amar a su prójimo. Que sus pensamientos sean de Dios. Ahí vemos entonces, el amor siempre lleva al bien de Dios en mi vida. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú me enseñas este camino excelente que dice Pablo. Pero yo les enseño un camino aún más excelente y ese camino es el amor. Aquel que nos habla tu palabra a lo largo de toda ella, especialmente en 1 Corintios 13. El camino excelente. Dios, y aquí la pregunta es, ¿será que yo te amo? Te amo con todo mi corazón. En eso Dios se cumple toda la ley en el amarte a ti, amar al prójimo. Eso fue lo que hizo José. Y por eso todo tú lo encaminaste a bien en la vida de José. Porque tú estabas con él. Lo aborrecían, lo envidiaban, pero tú estabas con él. Y cuando tú estás conmigo, tú estás por mí. Porque si tú estás por mí, ¿quién contra mí? ¿Qué pensamiento se levantará contra mí? Si tú estás conmigo y si tú estás por mí. Ahora, Señor de Dios, ahora que tu bendición recaiga sobre cada uno de estos, tus siervos, en cuyo corazón estás tú y tu amor. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Teoterapia y Meditación. Y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día. A Colmundo Radio, aquí en Colombia. Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias, en el puerto más bello del Perú, en Hilo. Guayú Estéreo, aquí en lo más al norte, en La Guajira, la hermosísima Guajira colombiana. Corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano. Aquí, pues, corregimiento del municipio de Caucasia, Platino Estéreo. Quiero pedirles que nos regale un me gusta en su dispositivo si este programa pues ha sido útil para usted. Y comente algo de lo que aprendió hoy, por cierto, de la palabra de Dios, de la vida de José, por ejemplo. Nos encontramos mañana, nuevamente, 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro.